Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el Personaje de la Semana, una producción del servicio informativo de Caracol Radio para Caracol Radio al aire y todas sus plataformas digitales. Esta semana ustedes lo escucharon muchas veces a través de Caracol Radio, lo vieron en nuestra página web, fue noticia la Cumbre Internacional de Sostenibilidad que se hizo en Bogotá, acá en donde estamos en Ágora, que es ese centro inteligente de la Cámara de Comercio de Corferias, y en sus 5 pisos durante 3 días se estuvo hablando de este tema de sostenibilidad, de negocios verdes, de ideas ambientales, de buen vivir en general, de cosas que nos deben interesar a todos los colombianos y a todos los que habitamos este planeta, y por eso hemos invitado hoy a una de las personas que estuvo participando activamente de esta Cumbre Internacional de Sostenibilidad, que es Rosa Junquera, la directora de sostenibilidad del Grupo Prisa, que se ha vinculado activamente a esta cumbre. Rosa, gracias, bienvenida por estar. Bueno, gracias a Gracias por estar en Caracol vosotros. Radio, bienvenida a este espacio, Rosa. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, Rosa es una persona que tiene un recorrido muy amplio en España y en América Latina en asuntos de medios, de educación y de sostenibilidad. Como quiera que ella hizo parte de las editoriales Alfaguara y Taurus como jefe de prensa y en otras labores. Estuvo en el grupo Santillana, que es un grupo editorial que hace parte de Prisa Media, en donde ocupó la dirección global de comunicación y de marketing, y también en donde desarrolló buena parte de su carrera profesional en El País, el periódico del Grupo Prisa, que se edita en Madrid y que circula por supuesto en toda América Latina. Participó en la creación del suplemento Leonardo, la revista de ideas y tendencias conmemorativa de la Expo de Sevilla. Fue parte también, Rosa, del equipo de marketing de Radio Televisión Española en audiencias, y desde el 2022 ocupa el puesto de directora de sostenibilidad de Prisa. Rosa, empecemos hablando de eso, de Vamos a hablar. sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué es para una empresa y un grupo de medios como Prisa la sostenibilidad? Bueno, vamos a ver, la sostenibilidad, yo creo que a lo largo de estos años ha pasado por distintas etapas. Mira, hasta hace muy poco las compañías, todas las empresas tenían lo que se llamaba entonces responsabilidad social corporativa, que era como un área que se dedicaba fundamentalmente de manera paralela a la actividad de negocio de las empresas a intentar dar a la sociedad aquello que se estaba utilizando a nivel de pues el core business de cada una de las compañías, ¿no? De alguna manera de devolver a la sociedad cuestiones sociales, fundamentalmente sociales, pero era algo que no estaba dentro de la propia estrategia de las compañías. Yo creo que en los últimos años la transformación que se ha hecho es incorporar la sostenibilidad como parte del core business, incorporado en todas las áreas de una empresa, sea del sector que sea. La sostenibilidad en estos momentos está también cuestionada, y luego hablaremos de eso, de cómo el contexto internacional pues está, digamos, no dando un aire favorable a los derroteros de la sostenibilidad, pero como digo, la sostenibilidad forma parte de las empresas, y la sostenibilidad tiene que ser también vista como la gestión de riesgos de las empresas. Desde el punto de vista más empresarial, es cómo una compañía articula para mejorar la gestión de riesgos ambientales y sociales que tienen sus operaciones. Yo lo definiría así. Lo que nos muestra, Rosa, que es un asunto que no solo ha venido cambiando, como usted nos lo ha dicho, sino que está ahora en el corazón de la operación de las empresas, y que debe ser así, porque si queremos pensar en un futuro que sea sostenible, justamente un futuro que nos sirva a todos para continuar desarrollando nuestra vida, no hay otra manera que entender que cada una de las acciones tienen que tener en cuenta esa dimensión de la sostenibilidad, de la permanencia en el tiempo y del respeto ambiental. Está en el corazón de las empresas, ¿verdad? Totalmente, está en el corazón de las empresas, y además nos tiene que ayudar a que la gente entienda, y eso ha sido parte también del trabajo que yo he venido haciendo en estos años, que la sostenibilidad no es solamente un tema ambiental. Uno, cuando preguntas a la opinión pública, esto de la sostenibilidad inmediatamente solo le viene a la cabeza el tema del cambio climático. La sostenibilidad tiene otras dos palancas que son importantísimas, que es la parte social y la parte de la gobernanza, de los valores, de cómo las compañías gestionan desde la transparencia. Y eso está dentro de cómo una compañía tiene que hacer el core business, ¿no? Cómo tiene que hacer su negocio, y por tanto tiene que estar implícita en cualquiera de las áreas de la compañía. Y usted, Rosa, está aquí en Bogotá justamente porque vino a la cumbre internacional, una cumbre que, como les dije, se hizo acá en Ágora,
con la Cámara de Comercio, también con la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá, con apoyo de CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por supuesto de Prisa, a través de Caracol, W El País. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta cumbre en Bogotá en su segunda versión, Bueno, Rosa? te diré que lo primero que me ha parecido me ha sorprendido la afluencia enorme de más de 20 y tantas mil personas que han estado en estos 3 días por aquí, físicamente o conectados a través de streaming. Es sorprendente la capacidad que tiene un evento de estas características aquí en Colombia de atraer al público y por tanto significa que interesa a la opinión pública, ¿no? De ver además muchísimos jóvenes que vienen del ámbito universitario. Es importante también ver que la sostenibilidad está muy anclada en los jóvenes y cómo todas las audiencias, pero especialmente las que son más jóvenes, tienen una sensibilidad especial por los temas sociales y por los temas ambientales. Y lo que me parece más importante, Alfonso, que es que estos eventos tengan relevancia, sean relevantes. Estamos ya muy acostumbrados a hacer muchos eventos en España, en Europa, en todo el mundo, que dicen lo que se tiene que hacer, donde se comparten experiencias, pero donde luego termina el evento y no pasa nada. Y yo creo que este es un evento, francamente, de unas dimensiones que lo que se busca, ayer lo decía don Fernando Carrillo, ¿no? Tenemos que buscar esa relevancia y buscar la acción, que estas medidas de las que se está hablando y se han hablado durante estos 3 días, de las iniciativas que son más exitosas, las estrategias que están funcionando bien en otros territorios, porque este es un evento que ha sido muy internacional, realmente sirvan para que se puedan implementar en otros ámbitos y sean efectivos, que sirva para la acción. No tenemos tiempo, Alfonso. Cuando a veces no vemos los efectos del cambio climático en el corto, uno piensa que esto está muy lejano, que siempre le toca al vecino, que no te toca a ti. Pero el cambio climático no tiene fronteras y además exige que todos tengamos que dar una respuesta multisectorial, multinivel, y empieza por la ciudadanía, empieza por cada uno de nosotros, ¿no? Así que encantada de haber participado en este evento y de ver que es un evento relevante que puede realmente llevar a la acción. Esa relevancia me parece muy importante que usted la resalte, Rosa, lo hemos dicho, uno tiene que sentir de verdad, no solo por una postura ideológica o filosófica o política, sino porque es un asunto de la vida diaria. O sea, esto lo solucionamos. La frase que usted acaba de decir me parece fundamental, es que no hay tiempo, es que hay que hacerlo o no nos va a dar la vida real de cada uno para hacerlo. Y en eso de la relevancia se planteó desde el primer día de la cumbre la necesidad de que justamente al finalizar, como ha ocurrido el viernes pasado, quede un documento que será presentado, en el caso de Colombia, por supuesto, al gobierno nacional y al gobierno local de Bogotá y Cundinamarca, para que haya acciones concretas que pongan en marcha cosas de las que se habló acá. En ese sentido, Rosa, ¿cómo está en general el mundo? Usted viene de España. ¿Cómo está esa conversación en Europa? ¿Cómo está esa conversación en otros lugares del mundo? Pues mira, cuando yo decía al principio que esto de la sostenibilidad, bueno, pues estar como replanteándose por la situación geopolítica internacional, te digo cuál es mi opinión. A ver, estamos en un mundo en el que, desde luego, la era Trump ha denostado todo lo que tiene que ver con los criterios ESG, de medio ambiente, de clima, de gobernanza. Está haciendo una apuesta, sí que con una apuesta por las energías que tienen que ver con las energías fósiles, con el petróleo, con el gas, dejando al margen aquellos progresos que se había hecho con la administración anterior de Biden en temas de sostenibilidad. Incluso para las entidades y las empresas internacionales que operan en Estados Unidos, lo que está pasando es que todos los progresos en materia de sostenibilidad no es que se dejen de hacer, sino que no se están comunicando, justamente para no despertar susceptibilidades por parte del mercado americano y sobre todo de la administración Trump. No sé Trump. si sea tan bueno realmente. Digamos que lo bueno es que las empresas, por lo menos las que nosotros conocemos de España, que son grandes multinacionales españolas que operan en Estados Unidos, como te digo, no están abandonando sus estrategias de sostenibilidad, simplemente que sobre todo aquellas que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la diversidad, las están aparcando desde el punto de vista de la comunicación, pero siguen firmemente en ello. Entonces tenemos un panorama en Estados Unidos claramente que no es pro sostenibilidad. Tenemos un panorama en Europa que después de la última configuración del Parlamento Europeo, donde la extrema derecha ha ganado posiciones, también ha habido
no en la ambición, es decir, Europa es el primer continente con una regulación tremendamente estricta en materia de sostenibilidad, que eso a empresas como Prisa, donde tenemos, digamos, la cabecera en España, ha hecho que nos tengamos que poner las pilas, que tengamos que también avanzar mucho en ese ámbito, pero sí lo que estamos viendo son algunos destellos en Europa de cierta moderación en la rapidez. Oye, hemos sido en los últimos años muy agresivos en materia regulatoria, vamos a ver que esta regulación no ponga en riesgo la competitividad de las empresas. Entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, en España alguna regulación que viene de Europa está ahora mismo en reconsideración antes de trasladarla a la legislación española. Por eso decía que yo creo que no hay un paso atrás en materia de sostenibilidad, pero sí hay un paso, hay una sensación de moderemos la velocidad, sobre todo también para que el tejido empresarial de las empresas medianas y pequeñas tenga capacidad de reacción. ¿Cómo se hace compatible ese moderemos la velocidad, que con estas razones se entiende, se menciona en Europa, con lo que habíamos dicho antes? No tenemos mucho tiempo para hacerlo. Bueno, pues efectivamente no es fácil, no es fácil. Yo creo que en Europa esa moderación tiene que ver más con la parte regulatoria de cómo las empresas tenemos que reportar nuestro desempeño en materia ambiental, en materia social. Yo creo que el liderazgo aquí, como decía, es un liderazgo que tiene que partir de todos, desde la ciudadanía, pero yo diría que en temas de cambio climático Europa no está retrocediendo absolutamente nada. Hay un compromiso claro de ser neutros en carbono en el 2050. Tenemos un pacto verde europeo con unas exigencias muy ambiciosas, y luego también te tengo que decir que España en este sentido es de los países a nivel europeo que más está forzando a la Unión Europea a que no haya un milímetro de retroceso en materia de sostenibilidad. Pero es verdad lo que dices, que ¿cómo se combina? Bueno, se combina en que todos somos responsables, las empresas hemos empezado una estrategia de descarbonización que no nos va a cambiar, la vamos a seguir manteniendo. Quizá donde vemos un poquito más el cambio es, como te digo, en las empresas medianas y pequeñas, donde se les va a dar un poquito más de tiempo para que puedan hacer esa adaptación de sus propias infraestructura para que también hagan su granito de arena y también tengan su estrategia de descarbonización. Todos tenemos que ir en esa dirección. Ahora, el todos también me plantea otro asunto que quiero que hablemos, Rosa, aprovechando su conocimiento, su trabajo en asuntos de sostenibilidad. Es que por supuesto, es un tema, como todos, que tiene implicaciones políticas y que tiene que ver con decisiones políticas. Pero, en la realidad, como lo hemos hablado, es un tema que nos compete a todos. O sea, uno no puede decir, en los próximos 5 años vamos a detener el cambio climático en esta parte del mundo y avanzar en esta. O sea, no hay posibilidad de hacerlo. Así que hay una realidad que compite con lo político. Y en este asunto político hay unas exigencias de desarrollo que claramente son diferentes en las partes del mundo. O sea, África, por ejemplo, o América Latina, necesitarían unas velocidades de desarrollo 40 veces más rápidas de las que han venido teniendo hasta ahora, para la construcción de infraestructura, de vías, de puertos, de lo que sea. Y para eso necesitarían consumir, por ejemplo, muchos más recursos de combustibles fósiles que lo que han hecho hasta ahora. Y eso creo que será una conversación muy difícil entre un mundo que quizás tiene un nivel de desarrollo mucho más óptimo, por llamarlo de alguna manera, que otro. En ese sentido, ¿quién debería liderar estas charlas? ¿El mundo más desarrollado, el mundo que necesita desarrollarse? ¿Cómo verlo? Mira, en la última COP y la que vamos a celebrar dentro de un mes y medio en Brasil, ¿Río? La COP 30, efectivamente, de Río, ese es el gran desafío. Y en la última COP realmente fue la importancia de la financiación por parte de los países del primer mundo a los países del tercer mundo, para que ese desarrollo económico que necesariamente tienen que hacer y que nosotros ya hemos hecho en Europa o en Estados Unidos tengan el chance de poderlo hacer los países que necesitan hacer ese desarrollo, pero que ese desarrollo también vaya en la línea de un modelo de descarbonización. Y eso lo tiene que financiar los países que más emiten, porque lo que está pasando es que justamente se le pide un sacrificio a los países en vías de desarrollo cuando los países emisores son realmente los que ya han hecho esa fase, ya los que están ahora en esa fase de descarbonización. Entonces yo creo que el punto clave de esta COP de Río va a ser cómo vamos a seguir financiando
a los países más vulnerables en ese proceso de desarrollo económico y a la vez de descarbonización. Como tú bien dices, nosotros ese proceso ya lo hemos hecho en Europa, pero cuando tú tienes un proceso de desarrollo necesitas tirar mucho de combustibles fósiles. Entonces ahí es donde está el reto. Cómo se ayuda financieramente y cómo se hace también ese apoyo a la descarbonización de estos países. Es el gran reto. No sabría decirte cuál es la solución, pero sí sé que los países que más tienen son los que tienen que aportar más en esa transición. Y quiero cerrar esta primera parte que es general sobre cómo está hoy la discusión sobre la sostenibilidad en sus tres componentes, Rosa, con una frase que en otra conversación nos salía, y usted lo mencionaba ahora, con el asunto político, quizás no hay buenos tiempos para la sostenibilidad. ¿Es así? ¿Estamos en malos tiempos para hablar de estos asuntos? Es que como soy una optimista nata, a pesar del contexto que hay geopolítico, como decía, internacional, complicado, es que creo que nosotros ya no tenemos una marcha atrás. Y que con independencia del contexto, pues los que creemos firmemente, las empresas, la ciudadanía, las grandes corporaciones supranacionales que están fervientemente apoyando esto, pues tienen que seguir en esta senda. Yo ayer estaba conversando con algunos compañeros que están aquí, que han estado en esta cumbre, ¿no? Y decíamos, es que a veces el poquito a poco, el que se hagan cosas pequeñas de ciudadanía, de pequeñas organizaciones, de pequeños municipios, pero que den pasos firmes en materia de sostenibilidad ambiental, hace que sean pasos que ya no hay vuelta atrás. Cuando tú conciencias a los niños, a los jóvenes, en tu propia casa de cómo tienes que hacer una gestión racional y una gestión sostenible de tus propios recursos, de tus propia basura, ¿no? de esa generación que tú generas en casa y que tienes que tener una conciencia ambiental, eso ya no hay vuelta atrás. Entonces, a veces pensamos que la solución tiene que estar desde arriba, que también, por supuesto, pero también tiene que estar desde abajo. Y ese movimiento que yo creo que ha emprendido ya la ciudadanía, debemos seguir en ello y confiar en que esto tiene que ser para adelante. Por eso, porque depende el futuro no solamente nuestro, sino de las próximas generaciones. Y cuando hablábamos, Alfonso, de las próximas generaciones, uno a veces piensa en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. No, en nuestros propios hijos, que los tenemos ya ahí. Es decir, estamos hablando de dentro de una... Yo lo acerco más. Yo pienso también en el final de nuestras propias vidas, en la parte de los próximos años de nuestras vidas, que vamos a tener necesidad de vivir de qué manera, porque aún queremos seguir otros buenos años por acá, ¿no? Absolutamente. O sea que yo creo que es algo que nos va la vida en ello, a todos. Así es, nos va la vida. Lo que pasa que a veces, y volviendo a lo que tú decías, hay una visión cortoplacista, política y económica muchas veces, y hay una visión largoplacista que es la ambiental. Cuando tú única y exclusivamente estás fijándote en cuál va a ser tu rendimiento, tu retorno económico en el corto plazo y también en el corto plazo político de los 4 años que tú tienes en una legislatura, tú dices, bueno, pues esto que me lo resuelva otro. Pero incluso esos esfuerzos financieros que tú tienes que hacer, que venga el otro y que lo haga, ¿no? Y que venga el siguiente y que lo haga. No podemos trabajar así, no podemos pensar así. Tenemos que ser capaces de conciliar ese corto plazo económico con ese largo plazo de la vida, ¿no? De la vida y del futuro del planeta. Estamos en Caracol Radio, estamos en el personaje de la semana, hablamos de sostenibilidad porque durante esta semana que terminó se desarrolló en Bogotá, en Ágora, en Corferias, la Cumbre Internacional de Sostenibilidad, hablando de medio ambiente, hablando de la generación limpia, hablando del futuro de los colombianos y de todo el mundo, por supuesto. Y estamos hablando con Rosa Junquera y quiero, Rosa, ahora que hablemos de sostenibilidad de las empresas. Hemos dicho que Rosa desde el 2022 es la directora de sostenibilidad del Grupo Prisa. Prisa, en materia de sostenibilidad, ¿qué ha hecho? ¿Qué avances ha hecho desde el punto de vista social, ambiente, que es el que más hemos hablado, y como usted lo decía, de gobernanza, que es el otro pilar de esto? Mira, en 2022, cuando se creó la Dirección de Sostenibilidad, lo primero que me encargaron fue hacer un plan estratégico de sostenibilidad para los próximos 3 años. Entonces ahí, este año, de hecho en el 2025, se cierra el primer plan de la compañía. Entonces lo que hemos hecho en estos 3 años ha sido, no te digo partir de cero, pero no había dirección de sostenibilidad, pero sí crear las bases, los procedimientos, los procesos. Como no había en casi ningún lado. Como no había casi en ningún lado, totalmente. Con una ventaja nuestra, Alfonso, y es que somos un sector, los medios de comunicación y la educación, que ya per se, en nuestro propio core business,
está la sostenibilidad. Somos sociales, nuestras radios son eminentemente sociales, nuestros medios de prensa escrita son eminentemente sociales. Entonces ahí partíamos con una ventaja. Como digo, lo que hemos hecho en estos 3 años es generar una cultura interna de la organización de qué es la sostenibilidad para Prisa. Y luego yo creo que estoy relativamente satisfecha porque uno siempre quiere ambicionar más de lo que hemos conseguido. Por ejemplo, en el ámbito social, nosotros en la parte de Santillana, de educación, hemos incorporado la información y la formación a los chicos, a los estudiantes en materia de sostenibilidad, prácticamente en el 100% de los nuevos proyectos educativos que hemos desarrollado en los últimos 3 años. Hemos formado a miles de docentes en materia de sostenibilidad para darles las herramientas que les permitieran luego llegar al aula y poder hablar de estos temas, de estos retos sociales y medioambientales con los estudiantes, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de los medios de comunicación, hemos incrementado, fíjate, en 2024 nada más y nada menos que hemos cedido espacio publicitario en nuestros medios, en Caracol, en la W, en la cadena SER, en El País, por un valor equivalente a más de 5 millones de euros. Esto es un ejemplo clarísimo de la sensibilidad que nosotros tenemos para con muchas ONGs, fundaciones que comparten nuestros mismos valores y a los que les hemos cedido ese espacio para poder difundir aquellas campañas sociales, ambientales, que nosotros hemos considerado que eran de relevancia para la opinión pública, ¿no? También hemos incrementado muchísimo los espacios donde hemos hablado de estos temas, como Caracol Sostenible, por ejemplo. En España también hemos abierto programas de radio específicos sobre estas temáticas. Y en el ámbito ambiental hemos generado de cero prácticamente un plan de gestión ambiental, una estrategia de descarbonización que tenemos para los próximos años, con objetivos muy claros a 2033, a 2050, la descarbonización total de la compañía. Y luego hay un tema en el ámbito de la gobernanza muy importante también, con mucho avance en materia, por ejemplo, de igualdad de género. En este momento en el Consejo de Administración hay un 53% de mujeres, siendo una de las empresas que cotizamos en la bolsa española con un nivel de representación femenina más elevado. Y luego hay otro dato también muy importante, que es la presencia que tiene el Grupo Prisa en los índices de rating ESG. De la misma manera que a nivel financiero hay índices muy importantes de referencia, ahora también hay unos índices que lo que hacen es decidir o definir en qué punto están las compañías, y nosotros ahí hemos mejorado mucho y eso también nos da una visibilidad de cara a los mercados financieros en el ámbito de la sostenibilidad muy relevante. Por decirte así algunas cuestiones más destacadas. Quiero irme por 2 caminos distintos, primero hablando de los medios, de los que hace parte, lo ha explicado usted bien, Rosa. Primero, es parte fundamental de la actividad del Grupo Prisa, pero segundo, como usted lo ha dicho, son fundamentales en asuntos de sostenibilidad. Y los medios tenemos, los que trabajamos acá, un problema muy serio, porque estamos rodeados de mentiras, fakes, como los quieran llamar de cualquier otra manera, y de mensajes políticos que son o negacionistas o al contrario catastrofistas, que son fáciles de vender, difíciles de explicar. ¿Qué podemos hacer, viéndolo desde el trabajo de sostenibilidad de los medios, con estas realidades? Pues efectivamente es una realidad. Yo siempre digo que el Grupo Prisa, además de luchar contra el cambio climático, está luchando contra esas fake news y ese negacionismo, ¿no? A ver, nosotros somos un grupo de medios de comunicación, lo que nosotros llamamos legacy, tradicional, de rigor, de calidad. Ahí es donde nos tenemos que apalancar. El periodismo que nosotros estamos haciendo es un periodismo que está basado en la ciencia, que está basado en los datos, en datos contrastados. Ese es el tipo de periodismo que nosotros tenemos que estar desarrollando para no solamente hablar de los grandes eventos climáticos, que muchos de ellos son eventos, digamos, que son catástrofes naturales, ¿no? Y que están llevándose por delante pues las economías de los países, la biodiversidad, etcétera, sino también poner en relevancia aquellas iniciativas que se están haciendo desde muchísimos sectores, que son iniciativas de lucha contra el cambio climático realmente novedosas, exitosas, que pueden tener escalabilidad en otros territorios. Ese es el periodismo que nosotros tenemos que hacer, un periodismo de soluciones, donde cuente lo que pasa, pero también de espacio para, desde un punto de vista positivo,
explicar a la ciudadanía, explicar a nuestras audiencias cuáles son los avances que se está haciendo. Y luego, además, desarrollando herramientas con el uso también de la inteligencia artificial, herramientas tecnológicas como es Verificaudio, que es una herramienta que nos permite y sobre todo os permite a vosotros, los periodistas, poder identificar cuáles son aquellos audios que son fakes, que están utilizados y están alterados a través de la inteligencia artificial. Y que sea una herramienta que os ayude en el día a día a poder discernir aquella información que os llega, cuál es la información real, veraz, y cuál es una información que está alterada. Y además esa alteración no es gratuita, es una alteración tendenciosa, claro, para propagar efectivamente el negacionismo, sobre todo de aquellos movimientos que piensan que el cambio climático no existe y que, bueno, digamos que hay años que son más cálidos y años menos cálidos. Y además, salvo raras excepciones, no son por una cosa de creencia en sí ciega, que puede ser alguna persona que sí lo tenga, sino porque defienden intereses clarísimos. Sin duda. Sin duda, sin duda. Económico siempre. Sin duda. El segundo camino, Rosa, que le planteaba es el de la educación. Usted ha dicho lo que se ha hecho con Santillana, incorporando todo esto desde el comienzo, pero en general es fácil conectar con la educación, con también los problemas que tiene ese campo de captar alumnos, de mantener alumnos, de captar la atención en las aulas, de un poco reinventarse como lo están haciendo. ¿Es una buena oportunidad o quizás no para vincular estas discusiones yo creo que es una oportunidad fantástica. Nosotros en Santillana lo que estamos haciendo es, estamos tratando de ayudar a la transformación educativa de América Latina, y en esa transformación supone que además de lo que son la formación curricular que hemos hecho durante toda la vida y con la que hemos estudiado tú y yo, con las asignaturas de rigor, nosotros tenemos que crear ciudadanos, estudiantes con una visión muchísimo más holística, donde el conocimiento es un conocimiento que ya no te llega a través necesariamente de los libros, sino que es un conocimiento que te llega a través de las redes sociales, a través de los inputs que tú recibes en tus grupos de amigos, en lo que te llega a través de la escuela. Entonces tenemos que hacer niños y estudiantes que tengan una visión mucho más integradora. Estos temas de la sostenibilidad claramente les afectan y claramente les interesan, y por tanto nosotros estamos trabajando en proyectos que, además de lo puramente curricular, tengan en cuenta la salud mental, tengan en cuenta la gestión de las emociones, tengan en cuenta el uso responsable de la inteligencia artificial y un tema que es fundamental para nosotros como Grupo Prisa, que es la alfabetización mediática. De la misma manera que los medios de comunicación que hablábamos tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de contrastar la información, y siempre con datos y siempre con la ciencia, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los chicos que están, y niños y niñas que están en las escuelas, sepan discernir la información que están recibiendo de las redes sociales, de Internet, y tengan esas herramientas para poder buscar y para poder identificar qué fuentes son las que son de rigor y qué fuentes no son de rigor. Y esa es una labor que tenemos que hacer en el Grupo Prisa, que estamos haciendo ya, de dar esa formación a los docentes para que puedan tener esas herramientas en clase, de saber contrastar, de poner ese debate encima de la mesa con los chicos, poder hacer ejemplos prácticos de buscar información y poder detectar qué fuentes son las reales y las buenas y qué fuentes no. La alfabetización mediática es uno de los temas de sostenibilidad claves para un grupo como el nuestro. Pues Rosa, ha sido un gustazo hoy poder hablar de sostenibilidad. ¡Qué pronto se pasó el tiempo! Yo se lo había prometido, Rosa, antes de que abriéramos el micrófono, y ha sido de verdad un gusto escucharla, aprender, pensar y ojalá motivar en todos los oyentes y quienes nos vean en nuestros canales digitales ese deseo de entender que la sostenibilidad nos atañe a todos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Rosa Junquera es la directora de Sostenibilidad del Grupo Prisa, participante esta semana de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad y por ello personaje de la semana en Caracol Radio. Muchas gracias a todos.